Saludos jóvenes, hoy vamos a ver dos estructuras más del tipo lineal. Una es la lista circular simple y la otra es la doblemente enlazada. Pidiéndole las disculpas primeramente por no haber hoy día haber hecho la videoconferencia por asuntos que ya les comuniqué a ustedes en el grupo de WhatsApp. Y segundo, disculpen el ruido ambiente, ¿sí? Propios del momento. Entonces procederemos a explicar con diapositivas lo referente a la primera estructura, que es la lista circular simple, y después procedemos a hacer el ejercicio respectivo. El objetivo de esta videoconferencia es para que ustedes puedan entender cómo trabaja una lista circular simplemente enlazada y cómo desarrollar cada uno de sus métodos, el de inserción, eliminación, el de búsqueda y los demás métodos que podríamos llegar a aplicar en este tipo de estructuras. La lista circular simple es una variante a la lista simplemente enlazada. Recordemos que la lista simplemente enlazada iba en un solo sentido y el último elemento, el último nodo de la estructura siempre tenía null, indicándome que ese era el último elemento de la estructura. Pues bien, la variante en esta estructura es que el último elemento ya no tendrá null, sino que tendrá la dirección del primer elemento, ¿sí? Tornándose en ese momento una estructura en forma circular, la cual no va a tener fin. Viéndolo un poco más dinámica, ¿sí? Para observar la forma circular en la que trabaja, la podemos observar así. Pues bien, una vez que hemos visto en qué consiste este tipo de estructuras, vamos a proceder entonces a explicar los métodos que vamos a utilizar. El primer método que vamos a utilizar la primera clase que vamos a usar, es la clase nodo, la que hemos venido ya trabajando y donde sabemos que lo que vamos a hacer ahí es definir cómo va a estar estructurada nuestro nodo. Pues bien, nuestro nodo va a estar estructurado con un campo, con un dato llamado valor de tipo entero y el puntero que se llama siguiente o sig, que me va a apuntar al siguiente nodo, ¿sí? Se refiere a este puntero que está aquí, ¿sí? Seguidamente realizamos o diseñamos nuestro constructor para instanciar cada una de estas variables que arriba hemos definido. Y a continuación lo que hacemos es diseñar los métodos get y set para cada una de estas variables. Como han notado, pues prácticamente estamos utilizando la misma estructura del diseño de variables en la clase nodo que hemos estado utilizando anteriormente. Por ahora, las que hemos visto solo tienen un puntero al siguiente. Más adelante veremos otro tipo de estructuras donde ya tienen dos punteros. Seguidamente, después de diseñar nuestra clase nodo, que es donde, como han visto, es la estructura del nodo en sí, con sus respectivos métodos y también su método constructor. Ahora procedemos a hacer una clase donde vamos a construir, a diseñar todos los métodos que podríamos aplicarle a nuestra lista circular, creando primeramente un nodo, un puntero, que lo llamamos cabecera, que la función de este es estar siempre apuntando al primer nodo. El método constructor inicializa esa cabecera en null, ya que cuando no tenemos elementos, nodos, cabecera siempre va a valer null. Métodos que ya hemos estado practicando, hemos visto, el método es vacía, que lo que nos va a retornar es un valor booleano de verdadero o falso, dependiendo si tiene o no elementos nuestra estructura. Aquí también tenemos dos formas de insertar al inicio de la estructura
o insertar al final de la estructura. Está aquí detallado con mensajes cómo trabaja cada uno de ellos. Igual cuando ya estemos en el programa, ya realizando el programa, vamos a ir explicando qué está haciendo cada una de estas líneas. Lo que sí no podemos olvidar, sí tenemos que tener presente, es que para hacer recorridos en la estructura, y prácticamente también pasa en la otra estructura que hemos visto, no debemos mover la cabecera del inicio, sino que debemos crear punteros auxiliares para podernos ir moviendo dentro de la estructura. Eso es muy importante, no se vayan a olvidar de construir un puntero adicional para recorrer la estructura, para insertar, para tanto el inicio o la final, o también como para hacer el reporte, poder imprimir los valores que tenemos dentro, o los datos que tenemos dentro de los nodos, dentro de nuestra estructura. Bien, aquí podemos observar cómo es que funciona el método insertar al inicio. Bien, esto ustedes lo van a ir viendo, ustedes tienen la diapositiva y aquí le va a ir explicando línea a línea cuál es el procedimiento para insertar los valores al inicio. Entonces, ya saben que línea a línea le va a ir explicando, ¿sí? Entonces, una vez que se ha hecho el recorrido del programa, repito, línea a línea, donde ustedes podrán ir observando cómo es el funcionamiento de cada vez que yo ingreso un nodo al inicio. Este método que está aquí es de inserción, pero este en cambio lo inserta al final de la estructura. De la misma manera que en la anterior diapositiva, aquí se va a enseñar de una manera didáctica y práctica cómo es que funciona dicho programa y ustedes lo van a observar en las diapositivas que ya tienen en su poder. Entonces, una vez que ustedes le hagan el seguimiento línea a línea a este método, podrán observar cómo queda la estructura finalmente. A continuación, pues vemos los métodos que vamos a desarrollar ya en el NextBeans para nosotros comprobarlo por medio de nuestro programa, ¿sí? Aquí también podemos observar dos formas de mostrar el contenido de la lista. Como bien lo dice aquí, ambos hacen lo mismo, solo está en la forma que con el tipo de estructuras que trabaja. Mientras este trabaja con un do while en el cual simplemente pregunta por el puntero si este es diferente cabecera, en el de acá en cambio está preguntando por el get siguiente que tenga. Al final, cualquiera de los dos que usen le va a funcionar de la misma manera. Entonces, de la misma manera en esta lámina, en esta diapositiva, vamos a ver cómo funciona el mostrar, la forma de mostrar de una manera y de la otra manera. Ustedes podrán observar en sus diapositivas la forma de recorrido en esta estructura. La diferencia se basa que con la primera forma de mostrar la estructura, nosotros podríamos visualizar todos los datos que están en ella. En la segunda, observen que no visualiza el último. Por lo tanto, aquí al terminar el while tenemos que nuevamente copiar esta línea que está aquí para que me imprima o me visualice el último valor que se nos quedó por visualizar. Esa es solo la diferencia entre uno y otro. Esta es la forma como trabajaría este método de buscar, que lo que nos va a devolver es una variable booleana, true si encontró o false si no lo encontró. Aquí también podrán ver cómo es el procedimiento, cómo es que trabaja este método línea a línea. Queremos buscar un número 30, un valor número 30. Como observan en la estructura no lo va a encontrar, por lo tanto tendrá que decirme que el valor no existe en la lista. Entonces nos va a devolver un false, que de repente desde donde lo llamamos nosotros podemos imprimir que si es false
el valor no existe en la lista, y si es true, pues el valor sí lo he encontrado. En este caso nos devuelve un false diciéndonos que no se encontró el elemento en la lista. Ahora hagámoslo con un valor que sí existe, el 23, para que observen al recorrer que nos va a decir, nos devuelve, perdón, el valor true para decirnos que sí ha encontrado el valor dentro de la lista. Cuando ya encuentra el 23, va a devolvernos un valor true y va a retornarnos dicho valor a donde fue llamado. Este método es de actualización, es decir, tenemos un valor dentro de la lista y deseamos modificarlo. Igual que en todos el resto de métodos que hemos observado, aquí también podrán mirar, ver cómo es el funcionamiento de este método modificar. Aquí queremos buscar el número 23 y cambiarlo por el número 33. El momento que lo encuentra, lo que va es a cambiar este valor, el 23, por el valor 33 y saldría del método. Este tipo de lista tiene formas de eliminar, pero hay que tener cuidado con cada una de ellas. Uno, podríamos eliminar el primer elemento, el que está apuntado por cabecera, o podríamos eliminar el último elemento y tendríamos que cerrar la lista circular. Entonces, para esto debemos tener mucho cuidado. Cuando es un elemento que está en medio, ya la situación es un poco relativamente más sencilla. Pero este método que está aquí, están por separado, pero nosotros lo vamos a hacer uno solo. Es decir, le enviaríamos el elemento y el programa tiene que detectar si es el primer elemento, si es un elemento que está en medio o si es el elemento al final. Lo repito, este primer método es solo para eliminar la cabecera, ¿sí? No le vamos a enviar ningún valor, solo lo vamos a eliminar. Entonces, una vez ejecutado el método, observamos que el primer nodo fue eliminado y cabecera se actualiza al siguiente. Si quisiéramos eliminar toda la estructura, utilizaríamos este método que está aquí. Simplemente a cabecera le ponemos null y eliminaría toda la lista. Este otro método que está aquí de eliminación, como bien les dije en el anterior, es para eliminar el último. Como les dije, repito, tenemos tres formas de eliminar, ¿sí? Una que elimine el primero, otra que elimine el último y otro que pueda eliminar un valor que yo le envíe y me lo elimine el nodo. Entonces ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? De saber cuál es en qué posición de la estructura está ese nodo a eliminar. Aquí solamente eliminamos el primero y el último, pero no le decimos elimíneme el 11 o elimíneme el 9. El programa más adelante que vamos a hacer es por medio de un valor y el programa tendrá que detectar si está en el primer nodo, está en un nodo más adelante o está al final de la estructura. Pero este que está aquí es para eliminar el último elemento, sin importar qué elemento se encuentre ahí. Y este último método de eliminar en cambio, yo le envío un valor a eliminar ese nodo que contenga ese dato y por supuesto aquí me tiene que detectar si es el primero, si es el último o si está en medio. Bien, entonces una vez que hemos visto los diferentes métodos que podemos utilizar en la lista circular simple, vamos ahora al NextBin a programar cada uno de ellos. Es importante indicar y repetirle lo que les dije mientras estaba presentando cada uno de los métodos. Ustedes pueden observarlo en las diapositivas que yo le envié. Por motivo de que el video no lo quiero hacer, no lo voy a hacer tan extenso, es por eso que he tenido que recortar algunos pasos que hace cada método. Pero ustedes, por favor, sería bueno que los observen y vean cómo es que trabaja cada uno de esos métodos. Perfecto, una vez que estamos en el NextBin, vamos a proceder entonces a diseñar nuestro programa. Procedemos entonces a crear nuestro proyecto.
vamos a ponerle proyecto lista circular enlazada. Bien, vamos a poner unas abreviaciones de lista simplemente enlazadas circular. Una vez que hemos creado el proyecto, este va a ser nuestro programa principal, que a lo último lo vamos a completar. Por ahora vamos a empezar con nuestra primera clase, que va a ser la clase nodo, que es la que me va a definir qué es lo que va a contener cada nodo y los métodos, su método constructor y los métodos get y set de cada uno de ellos. Vamos a poner nodo. Vamos a definir con un dato numérico entero que va a ser parte de nuestro nodo. Le vamos a poner como nombre valor. Y como es una simple circular, solo necesitamos un puntero al siguiente nodo y le vamos a llamar de esa manera, de forma abreviada, sit. Para que nos quede bien alineado, botón derecho, format, y nos va a quedar bien alineado. Procedemos a crear el método constructor. Clic botón derecho, insert code. Generamos el constructor. Hemos instanciado, hemos inicializado por medio de un constructor, que el valor lo vamos a empezar en 0 y siguiente en 1, es decir, de forma vacía. Vamos a crear los métodos getter y setter a ambos. Y observamos que fácilmente lo hemos diseñado. Perfecto. Esto es lo que tenemos que hacer en Nodo. Ahora vamos a proceder a hacer los métodos que podemos realizar en esta lista simplemente enlazada circular, como insertar al inicio, insertar al final, mostrar los elementos de la lista, eliminar nodos. Entonces eso lo vamos a hacer en otra clase. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un puntero que siempre me apunte al primer elemento, al primer nodo de la lista. Le voy a poner como nombre cabecera, el nombre, el más representativo que le puedan poner, inicio, inicial, cosas por el estilo, ¿sí? Voy a ponerle cabecera. Ahora vamos a hacer el método constructor que me inicie justamente cabecera en null. Uno de los métodos que más hemos utilizado es justamente el de preguntar si la lista está o no vacía. Bien, vamos a hacer nuestro primer método de inserción, justamente el de insertar al inicio. Me van a enviar un dato numérico. Vamos a crear el nodo.
le vamos a poner como nombre nuevo y vamos a llamar el constructor para que lo instancie dichos datos. Como sabemos, valor lo inicializa en 0 y siguiente en null. Una vez que ya están creados con esos datos, nosotros ahora vamos a enviarle o actualizar el dato. Justamente con cuál, con el valor que me están enviando. Para eso llamo el método setValor. Preguntamos, llamando al método isVacía. ¿Qué significa? Que si está vacía, ¿sí?, entonces automáticamente cabecera va a tomar va a tomar la posición, va a apuntar a ese nuevo nodo que hemos creado, y justamente ese nodo creado se llama nuevo punto set siguiente. Como es nuestro primer valor, tiene que apuntar a cabecera. Entonces, en este momento estamos haciendo que él por primera vez se apunte a sí mismo. Entonces, por el lado falso, se sobreentiende se sobreentiende que hay otros nodos en la estructura. Entonces, vamos a crear un puntero, que siempre le he dicho, para recorrer la estructura, el puntero cabecera no hay que moverlo, siempre hay que hacer uso de punteros auxiliares. Le voy a poner el nombre de auxiliar y justamente va a apuntar a donde está apuntando cabecera. En otras palabras, es al primer elemento, ¿sí?, que va a estar apuntando auxiliar. Una vez hecho esto, entonces vamos a crear una estructura de repetición para llegar hasta el último nodo, que es el que tiene el retorno apuntándome al primer nodo. Entonces necesitamos llegar hasta ese último nodo para que ese último nodo apunte al nuevo nodo que yo estoy insertando al inicio. Para eso vamos a usar una estructura do-while. Y nos vamos a mover con el nodo auxiliar, con el puntero auxiliar. Auxiliar va a ser igual a auxiliar punto y el siguiente. Y vamos a repetir, vamos a estar dentro de este ciclo hasta que nos lleve hasta el último elemento. Entonces tenemos que hacerle la pregunta: out punto sea diferente de cabecera. Entonces con este recorrido nos va a llevar hasta el último nodo, que el último nodo me está apuntando al primero actualmente, y lo que vamos a hacer es ahora que ya no apunte al que actualmente está apuntando, sino al nuevo nodo que yo voy a insertar, y por ende también tengo que cambiar, una vez que los una, cabecera tiene que apuntar ahora a ese primer elemento que yo he ingresado. Lo que estoy haciendo en ese momento es, ahora, ese nuevo nodo que yo inserté, el último nodo, ¿sí?, yo ya lo estoy insertando y se lo estoy apuntando ahora, perdón, aquí es
Perdón, aquí tengo que apuntar, me di cuenta que tenemos que apuntar el último, tiene que apuntar ahora al nuevo nodo que hemos creado. Recuerden que el puntero se encuentra ubicado en el último nodo de la estructura que tiene el retorno al primer nodo que actualmente estaba antes de la inserción. Ahora lo que voy a hacer es que ya no apunte a ese primer elemento, que no lo vamos a perder porque no hemos movido todavía cabecera, ¿sí? Por ahora vamos a apuntar a nuevo. Luego vamos a unir el nuevo nodo en el puntero siguiente, que debe apuntar al siguiente nodo. Ese que está ahí lo vamos a apuntar donde está cabecera para unirlo a la estructura. Y por último vamos a mover ahora la cabecera, que ahora se va a mover hacia el nuevo elemento que he insertado. Lo displayemos en pantalla un aviso, un mensaje que diga nodo insertado al inicio con éxito. Así sabremos que ya fue efecto. Ahora hagamos el que inserta al final. Me van a tener que enviar un dato numérico entero. Vamos a crear, igual que como insertar al inicio, también vamos a crear un nodo. Lo vamos a llamar nuevo y llamamos al constructor de nodo, que me va a inicializar los datos. Va a llamar al método constructor. Luego seteamos con el nuevo valor que me están enviando exactamente dentro de valor. Nuevamente hacemos la misma pregunta. Porque aunque lo insertemos al final y no hay nadie, pues simplemente no hay ningún nodo, pues exactamente pasa a ser el primer nodo. Entonces la primera parte va a ser igual que arriba. Ahora, ¿qué pasa si la lista si contiene nodos? 1, 2, lo que sea, pero contiene. Vamos entonces por el lado falso. Lo mismo, tenemos que crear un puntero auxiliar para que me lleve hasta el último nodo de la estructura. Es importante, a veces ya la costumbre me hace que yo le ponga this para indicar que estoy haciendo uso de esta variable de cabecera que se encuentra aquí mismo en esta clase. Si no le ponen no hay problema, ¿sí? Pero yo le estoy poniendo porque ya me he acostumbrado a ponerle. Tal vez en algunos ratos no les ponga, otros sí, pero quiero que sepan que cuando uno le pone this es porque se trata que esta variable está dentro de esta clase. Entonces vamos a hacer las ataduras para no perder la información que tenemos.
out sec siguiente, que se encuentra justamente al final de la estructura, perdón, out justamente se encuentra al final de la estructura, con sec sig, ahora lo estoy enlazando con el nuevo nodo. Y nuevo punto sec siguiente lo voy a enlazar con la cabecera. ¿Listo? Es muy parecido, prácticamente igual, lo único que cambia es que no movemos la cabecera. Prácticamente es lo mismo. Y vamos a poner también un mensaje insertado al final. Ahora vamos a crear el método, a diseñar el método que me permite mostrar los elementos que se encuentran en la lista. Lo primero que vamos a preguntar es si la cabecera es igual a null. Podríamos haber preguntado por el método si es vacía, podríamos hacerlo. Si es vacía, pues entonces vamos a regresar, vamos a salirnos de aquí porque la lista está vacía. Pero si este no fuera el caso, vamos a crear nuestro famoso puntero auxiliar para que recorra nuestra estructura y debe apuntar por esta ocasión siempre a la cabecera. Usamos nuestro ciclo while, do while, y vamos a visualizar el primer elemento. Avanzamos al puntero. Si aún no hemos llegado al final, como haciendo esta pregunta, volvemos otra vez a visualizar el valor y así estaremos hasta que lleguemos al final de la lista. ¿Cómo sabemos que llegamos al final de la lista? Cuando auxiliar sea igual a cabecera. En ese momento que sea igual a cabecera, sale del ciclo y hemos mostrado los elementos que se encuentran en la lista. Ahora vamos a crear el método buscar. El método buscar va a ser un método que nos devuelve un valor booleano. Si es verdadero, significa que el valor lo encontró, el valor que aquí me están enviando. Y si es falso, significa que este valor no lo encontró en la lista. Pues siempre por seguridad se pregunta si la lista está vacía. Pues si está vacía, se sobreentiende que no lo encontró. Pero si existieran elementos en la lista, entonces creamos un puntero auxiliar que me apunta a cabecera para recorrer toda la estructura. Luego creamos un ciclo do while y dentro de este ciclo do while vamos a hacer el procedimiento de búsqueda de ese elemento. Vamos a preguntar cada vez que se quede en un nodo, preguntar si el valor que se encuentra ahí es igual al valor que estoy buscando. Si no es igual, avanza en la estructura. Y aquí pregunta si ya llegó al final. Si llegó al final y no lo encontró, pues entonces nos va a devolver falso. Pero si todavía hay oportunidad de seguir buscando, lo va a ir a buscar. Si llegara a encontrar ese elemento, si este if se cumple, significa que encontró el elemento, por ende yo le devuelvo un verdadero, diciendo que sí, el elemento que se estaba buscando aquí, sí lo encontré. Bien, ahora vamos a hacer un método que no lo hemos hecho anteriormente, que es un método para modificar o cambiar un elemento dentro del nodo. Si tenía un valor, le vamos a enviar otro y lo vamos a actualizar. Este método le vamos a poner como nombre modificar. El método modificar, como en todos los otros métodos, primero vamos a preguntar si está vacía. Pero si la estructura no está vacía, entonces vamos a proceder a recorrerla para buscar ese elemento si existe y modificarlo por el valor que aquí me están enviando. Entonces, nuevamente un ciclo de while para recorrer la estructura, preguntar si el valor que está en ese nodo, apuntando a ese nodo, es igual al que yo estoy buscando. Si así fuera, pues simplemente hacemos uso del método setValor y cambiamos el mismo. Un mensaje para que sepan que sí lo modificamos. Pero si no lo encuentra, entonces debe avanzar el puntero. Si es que no lo llegara a encontrar, va a llegar hasta el final de la estructura diciéndome que auxiliar ya es igual a cabecera, por ende no encontró ese elemento y yo le voy a poner aquí un mensaje que digo que no encontré ese elemento que intentó modificar, no está en la estructura. De último, uno de
los métodos más complicados que hay. Bueno, y hay que ser sincero, a medida que vamos avanzando en las estructuras, el método más complicado que hay es justamente el de eliminar. Más que todo porque cuando es circular tenemos que el último elemento atarlo con el primero, y ahí podemos tener un problema si no nos fijamos en esa situación. Bien, procedamos a explicar cómo trabaja este método eliminar. Lo primero que se hace, como se ha hecho en los otros métodos, es preguntar si está vacía. Si está vacía la lista, pues no hace nada y se regresa. Si llegara a tener elementos en la lista, vamos a tener dos punteros apuntando a cabecera, pero uno de ellos se va a ir moviendo y el otro se va a ir apuntando a cabecera para cuidar justamente si es que tendríamos que enlazar el último con uno posterior al que está en cabecera. Entonces es importante esa situación. Out se mantiene en cabecera, en este instante and también, pero aquí lo vamos a empezar a recorrer, ¿sí? Para poder ir buscando ese elemento si existiera, y es lo que está haciendo aquí. Observen algo interesante que hay aquí, que no está preguntando por el primer nodo, que esté en la lista. Si por una coincidencia el primer nodo que está en la lista es justamente el que vamos a buscar, pues en el primer recorrido no lo va a encontrar. Lo va a encontrar en el momento que llega hasta el último nodo, y ese nodo, como está apuntando al primero, en ese instante es que haría la pregunta y procedería entonces a hacer justamente las ataduras. Out, yo ya lo voy a mover al siguiente elemento, ¿sí? Lo voy a mover al siguiente elemento para justamente aquí enlazar el anterior que se encuentra al último, lo vamos a enlazar con ese nuevo, no el nuevo nodo, sino el nodo que le sigue al que ya encontramos, dejando en libertad el nodo para que desaparezca el que yo he eliminado. Esto es lo que hace. Esto es una pequeña validación, podríamos decir, en caso que el primer nodo, ¿sí? En caso de que sea el primer nodo, justamente aquí entonces, porque cabecera no lo hemos movido, ¿eh? Cabecera todavía se encuentra en el nodo que yo estoy eliminando, y aquí lo que hago es justamente mover cabecera al siguiente elemento, y ahí sí lo dejo en libertad. Pero ¿qué pasa donde no es el único nodo que voy a eliminar? ¿Sí? Perdón, en caso del que el nodo que voy a eliminar es el único, no hay más. Entonces lo que hago es dejar cabecera en null y prácticamente dejaría sin elementos la lista, porque era un solo valor, un solo elemento que había. Eso es lo que hace cada uno de estos procedimientos. Con esto lo que hace es ir avanzando el puntero. Es ir avanzando el puntero. Bueno, y aquí si no entrara por ninguna de estas y llegara hasta el final, pues simplemente el dato que voy a eliminar no existiría. Aquí lo que faltaría es un mensaje que diga aquí que el elemento ya fue eliminado, y es lo que vamos a hacer, porque eso me faltó aquí. Elemento eliminado. Bien, una vez que hemos hecho los métodos, faltarían más, pero eso ya les queda para ustedes, para que practiquen, como por ejemplo contar cuántos elementos tengo, ingresar elementos en una posición determinada. Esos son ejercicios que ustedes tienen que practicar. Igual espero que si se los ponen a hacer, si tienen algún error, me los comuniquen. Bien, ahora vamos a ingresarle datos para ver el funcionamiento de lo que hemos creado hasta ahora. Bien, lo primero que hacemos es justamente aplicar el constructor de la lista simple, donde lo que va a hacer es inicializar la cabecera en null. Vamos a insertar varios elementos,
¿sí? Al inicio. Vamos a mostrarlo. Luego los insertamos al final. Los volvemos a mostrar. Y enviamos a buscar elementos. Para ver si los encuentran o no los encuentran. Buscaremos el 9. El 9 se entiende que sí no está. Y el 19 sí está. Vamos a hacer unas modificaciones. Valor que tenía 29 le ponemos 120. Valor que tenía 30 le ponemos 150. Vamos a mostrar la lista. Vamos a eliminar el 20. Y así podríamos ir haciendo más prácticas con datos. Bien, veamos cómo funciona esto. Bien, entonces como vemos, cada vez que inserta 1, 2, 3, 4, lo insertó con éxito. Y lo que hacemos es mostrar. Observen que el 20 fue el primero, pero el 15 lo está insertando antes que el 20, el 8 antes que el 15 y el 3 antes que el 8. Y es lo que está mostrando eso aquí. Ahora lo vamos a insertar al final. Después del 20, insertaría el 19, insertaría el 10 e insertaría el 30. Posterior a eso, bueno, lo mandamos a mostrar. Posterior a ese, vamos a buscar dos elementos. El primero no se encuentra. El segundo sí está dentro de la lista. Procedemos a hacer modificaciones. El 29 lo vamos a cambiar por 120. No tenemos, no lo vamos a modificar. Y el 30 por 150. Y observen que cambió el 30. Elemento eliminado, el elemento 20. Elemento 20, que es el que está aquí. Y observen que ya lo eliminó. Y así podrían ir ustedes probando con otros al inicio, al final. Ya le quedaría para que ustedes practiquen. Bien, eso es lo que tendríamos que ver en cuanto a las listas simplemente enlazadas circulares. Ahora vamos a ver la otra, que es la lista doblemente enlazada. Otra de las estructuras lineales que existen de tipo lista, justamente la que es doblemente enlazada. Es decir, las que hemos visto hasta ahora, la primera solo avanza de izquierda a derecha y termina. Las listas simplemente enlazadas. Tenemos otras que son las listas simplemente enlazadas circular. Avanza de izquierda a derecha, pero llegando al último podemos automáticamente regresar al primero. Este tipo de listas que vamos a ver ahora, y por supuesto, tienen solamente un puntero, el que apunta al siguiente. También, por supuesto, con el dato que vamos a ingresar, tiene ese solo puntero. La que vamos a ver ahora es que dentro del nodo, aparte de los datos que uno pueda guardar, almacenar, tiene dos punteros. Un puntero que enlaza al siguiente y otro puntero que enlaza al anterior. En caso de ser el primer nodo, pues el siguiente apuntará al siguiente nodo y el anterior será null. ¿Qué pasa con el último elemento? El anterior apuntará, por supuesto, al nodo que está antes que él y el siguiente termina en null. Entonces nosotros podemos saber cuándo hemos llegado a la cabecera o cuándo hemos llegado al final de la lista. Si queremos saber por la cabecera, entonces nosotros preguntaríamos si la cabecera punto antes es igual a null, quiere decir que yo ya llegué a la cabecera. O en el otro lado, si yo muevo, pues aquí yo puedo mover cabecera si deseo, ¿sí? Porque tengo cómo retornarla, a excepción de la anterior, que en las listas simplemente enlazadas no podía regresarlas. Si movía cabecera, yo ya perdí el resto de la estructura. En cambio, en estas no, porque yo puedo llegar al final y así también puedo yo regresar. Por supuesto que se recomienda no hacer uso del cabecera, dejarlo al inicio y buscar la creación de punteros auxiliares, que es lo más óptimo. Entonces, como les decía, este tipo de nodos de estructuras utilizan nodos en los cuales tienen dos punteros, uno que apunta al siguiente y otro que apunta al anterior. Y así yo puedo avanzar de izquierda a derecha perdón, y regresar de derecha a izquierda. Esta es la forma como usted puede hacer referencia a cada elemento del nodo.
Es importante que tengamos un puntero apuntando al primer nodo de la estructura. Entonces aquí hay una pequeña diferencia cuando nosotros vamos a crear la clase nodo, que ahora ya no solo vamos a tener un tipo de puntero al siguiente, sino que también vamos a tener un puntero al anterior. Por ende, el constructor, cuando vamos a instanciar, ya no solamente instanciamos el dato y el siguiente, sino también el anterior. Bien, entonces aquí se crean los getter y setters de cada uno de las variables que aquí de los atributos que aquí hemos creado. Aquí tenemos los diferentes métodos que podemos hacer uso. Los normales, el inicializar la cabecera, preguntar si está vacío. Pero observen que aquí aumentamos dos métodos adicionales, uno retroceder y otro adelantar. ¿Por qué? Porque la cabecera no siempre se va a mantener al inicio, porque puede ser que la cabecera está al final y por algún trabajo que queramos hacer, por la aplicación de un método, necesitamos que cabecera regrese otra vez al primer elemento. Esto hace retroceder. O si queremos empezar a extraer los datos desde el último a primero, necesitamos adelantar la cabecera para ponerlo justamente apuntando al último nodo. Entonces, para esto sirven estos dos nuevos métodos. Ahora, el de mostrar, normalmente teníamos para mostrar en un solo sentido. Tenemos dos formas de mostrar que no nos permitían los otros. Mostrar del primero al último o mostrar del último al primero. Entonces, observen que para asegurarnos de empezar desde el primero, siempre lo mandamos a retroceder. Si queremos mostrar desde el último, lo mandamos a adelantar. Tenemos también los que hemos visto, insertar al inicio, insertar al final. Bien, aquí ustedes observarán cuando ya vean sus diapositivas cómo es que funciona el método retroceder y cómo funciona el método adelantar. De la misma manera, podemos ver el funcionamiento aquí gráficamente. Esto es importante que ustedes lo observen porque de esta forma gráfica es la mejor manera de aprender. Aquí ustedes pueden ir entendiendo qué es apuntar, qué es ver el enlace que va al siguiente. Es importante que vean esto ustedes, ¿sí? Ustedes tienen en sus diapositivas y lo podrán observar. Aquí voy a hacerlo un poco rápido. Esto es lo que presentaría si presentamos desde el inicio al final. Y esto es lo que veríamos si empezamos a visualizarlo del último al primero. También en las diapositivas podrán observar cuál es el funcionamiento de insertar al inicio. Tanto cuando la lista está vacía y recién el primer elemento, como también cuando va a insertar nuevos elementos, pero la lista ya tiene datos. Este otro método, en cambio, cuando usted quiere insertar al final, de la misma manera, cuando está vacía y cuando tiene elementos. Sí.
Observen que aquí cabecera sí se puede mover de inicio a fin. Por eso necesitamos esos dos métodos de avanzar o retroceder. Y como observan ustedes aquí, los datos ingresan desordenados, pero van ingresando de manera ordenada de menor a mayor. Este es el método de buscar, ya lo hemos tenido, ya lo hemos apreciado. En caso de que el valor que deseamos buscar lo encuentra, me devolverá true, verdadero. También tenemos el de modificar, ya lo estuvimos viendo. En caso de que el valor exista, el 13, lo voy a cambiar por 15. Lo cambio por 15. Este es en cambio para eliminar un valor. Cualquier elemento que quiera borrar de la lista. En Java. Aquí en nuestra clase, donde vamos a crear los métodos que podemos aplicar la lista doblemente enlazada, procedemos primeramente a crear un puntero cabecera que empieza en null por medio del constructor, pero que va a apuntar al primer nodo. Dependiendo del modo de inserción, puede ser que apunte al primer elemento o al último elemento. Por el hecho de que es doblemente enlazada, podemos ir hacia adelante y hacia atrás. El puntero no lo vamos a perder. Pero siempre es importante crear, cuando queramos recorrer una estructura, si lo desean, con un nodo auxiliar recorrerlo. Pero no hay problema si lo recorren con cabecera. ¿Por qué a veces necesitamos crear un nodo auxiliar para recorrer la estructura? De repente, cuando vamos a eliminar, no podemos eliminar cabecera, porque ahí sí eliminaríamos toda nuestra estructura. Por eso debe ser que eso se apunte con un nodo auxiliar. Bueno, más adelante lo vamos a ver y se van a dar cuenta. Nuestro método para saber si está o no vacía. Este método retroceder es porque de repente puede ser que a medida que hacemos ejecutar el programa, el puntero cabecera puede estar al final. Y entonces, como nosotros queremos hacer una impresión, una visualización de los elementos del primero que ingresé hasta el último, tendremos que hacer retroceder ese puntero y ubicarlo al principio. O lo contrario, si de repente queremos visualizar elementos del último que ingresé al primero, necesitamos mover cabecera al último. Eso es lo que hace cada uno de estos métodos. Y justamente van de la mano si queremos visualizar del primero que ingresé al último. Lo primero que hace, por supuesto, es preguntar si está vacía.
Si no está vacía, ubicar por seguridad, porque no sabemos en este momento dónde se puede encontrar el puntero cabecera, retrocederlo para que me apunte al primero y ahí empezar a visualizarlo de derecha a izquierda. El otro es en cambio mostrar desde el último. Lo mismo, como no sabemos dónde se encuentra el puntero, lo que tenemos que hacerlo es adelantar. ¿Para qué? Para ponerlo al final. Para de ahí ir retrocediendo e ir mostrando los valores del último que ingresé al primero que ingresé. Insertar al principio. Puede ser que tenga elementos en la estructura o puede ser que no tenga elementos y a lo mejor ese es el primero que voy a insertar. Pues entonces lo primero que hago es crear un nodo, el método constructor nodo, se crea el nodo, lo voy a apuntar por nuevo, va a estar en el valor, va a tener 0 y en el puntero siguiente va a tener null. Aquí seteamos el valor y ya va a tener el valor que de aquí le enviemos. Si es vacía significa que no existe nodo en la estructura y ese que estamos creando pasa a ser nuestro primer nodo. Pero si existieran nodos y tampoco sabemos dónde se encuentra el puntero, por seguridad lo hacemos retroceder para que llegue al primero. Luego enlazamos el nuevo nodo que creamos siguiente con la cabecera, es decir, con el que está apuntando en ese momento cabecera. Ahí ya tenemos un primer puntero apuntando a siguiente. Pero ahora falta ante la cabecera, el que tiene el anterior, que se una con nuevo. Es lo que hacemos aquí. Ahora, ese nuevo elemento, al ser insertado al principio, movemos cabecera al primer elemento. Esto, si desean ustedes, no es tan necesario porque no vamos a perder cabecera. No importa dónde esté cabecera porque podríamos mandar a llamar retroceder o, como el que vamos a ver más adelante, adelantar, ¿sí? Pero bueno, podríamos dejarlo ahí por seguridad o por costumbre de siempre apuntar al primer elemento. Insertar al final, en cambio, a excepción de las 2, 3 primeras, 4 primeras líneas, es lo mismo que insertar al inicio. Creamos el nodo vacío, insertamos el valor que me envíen. Si está vacío en la estructura, entonces ese pasa a ser mi primer nodo. Pero en cambio, si hay más nodos, lo que hago es quedarme al último, ubicar cabecera, se ubique al último. Lo que hacemos aquí entonces es adelantar para ubicarnos al último y enlazar el anterior, el nuevo que hemos insertado en su sección anterior, con el que está apuntando cabecera, que hasta ese momento es el último de la estructura. Y luego lo enlazamos ese mismo de cabecera en su posición siguiente con el nuevo nodo. Y en ese momento ya queda atado y ya es parte de la estructura ese nodo. El nodo buscar, pues prácticamente el que ya hemos estado trabajando en el resto. No tiene mayor explicación que hacerla. De repente puede ser que lo pongamos al final, empecemos a buscar de atrás para adelante o delante para atrás, pero eso ya es cuestión de ustedes cómo empiecen a buscar. Yo lo puse para empezar a buscar del primero al último. Eso ya ustedes lo podrán hacer la modificación respectiva. Modificar es lo mismo que vimos en el anterior. Nosotros le enviamos un valor, si existe lo modifica, caso contrario no lo modifica. Lo mismo puede ser que usted busque de adelante para atrás o de atrás para adelante. Ya eso es cuestión del programador, cómo desea buscarlo. Y bueno, como les dije anteriormente, cada vez que avancemos en la estructura, en los tipos de estructura, justamente el de eliminación es el que causa un poquito de dolor de cabeza cuando se tiene que implementar este método. Aquí hay que tener cuidado si es que va a eliminar el primero, si va a eliminar el último, si solamente es el único nodo que existe en la estructura, si va a eliminar uno que está en medio. Entonces esto sí es un poquito complejo y quiero que por favor que me ponga mucha atención en esta parte que está aquí y que también recurra a las diapositivas, ya que ahí le está también indicando paso a paso qué hace cada uno de estos. Bien, por seguridad yo trato de enviar siempre
trabajar de izquierda a derecha. Ya eso ya es cuestión de ustedes. Yo vuelvo el puntero al inicio. Luego creo una variable booleana que he encontrado, que es la que me va a decir si encontré o no ese valor que me están pidiendo aquí que lo elimine. Si lo encuentro, le cambiaré, en vez de falso, le enviaré verdadero. Caso contrario, se irá por falso y me saldrá un mensaje de que no encontré el respectivo nodo. Bien, observen que aquí creamos dos punteros, como le estuve también guiando en las diapositivas. Uno auxiliar que apunta a cabecera y uno atrás que apunta a null. El que va a estar buscando el valor y el que se está moviendo va a ser out. Atrás también se mueve, pero lo va a estar siguiendo a out. No apuntan al mismo lugar, sino que atrás siempre apunta a uno anterior a out. Lo que va aquí es a empezar a buscar mientras out no llegue al final y encontrado siga siendo falso. Si llego al final y aún así todavía no lo he encontrado, quiere decir que ya no lo voy a encontrar. He llegado al final de la estructura y no lo encontré. Pero si encontrado cambia a verdadero, quiere decir que ya lo encontré y salgo de este ciclo. Pero bien, vamos a empezar con la primera. ¿Out es diferente de null? Sí, porque no es null. Tenemos 6 nodos por decir. Si ese valor que está en out es igual al valor que yo estoy solicitando eliminar, viene y aquí empieza a ver cuál es ese nodo. Si está al principio, si es el único, si hay más de uno, o si es un nodo intermedio, o si es al final. Observen. Entonces, esto se va a encargar del programa. Si out es igual a cabecera, significa que el nodo que voy a eliminar es el primer nodo de la estructura. Ahora, ¿cómo saber si ese nodo que está ahí es el único? Con esto que pregunto que si out siguiente es igual a null y out anterior es igual a null, quiere decir que coincidencialmente ese elemento que quiero borrar es el único que existe en la estructura. Pues borro toda la estructura. Solamente es un nodo y cabecera lo hago null. Pero ¿qué pasa si hay más de uno? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay más de uno? Entonces lo que hago es cabecera, ¿sí? Cabecera, voy a apuntar al siguiente. Es el primer elemento, recuerden, es el primer elemento, pero hay más de uno. Entonces, cabecera, yo apunto al siguiente, pero aún está atado el anterior. Entonces, this cabecera, set anterior, yo lo pongo en null. Y en ese momento, yo ya he dejado en libertad ese nodo y he cambiado el puntero al siguiente elemento. Recuerden, esta primera parte es si es el primero. Claro, si es el primero y no hay más. Si es el primero, pero hay más elementos. Ahora por la otra parte, si es en un nodo intermedio, significa que out siguiente no es igual a null, porque si igual a null significa que es la otra parte de acá. Quiere decir que está por en medio. Y comienza a hacer las ataduras y es aquí donde entra en acción el puntero atrás. Atrás se va a ir actualizando cuando no está en el primer elemento. Si es el segundo elemento avanza, atrás pasa a posición 1 y out pasa a la posición 2. Entonces en ese momento ya atrás se actualiza. Acá, perdón. ¿Sí? Bien. Entonces, si es el tercero o el cuarto de 10 elementos, lo que haces primero es atar el que está atrás de out con el que está delante de ese auxiliar. Y aquí el auxiliar de set siguiente con el anterior del auxiliar para unirlo con el anterior. Este primero lo une con el siguiente después de out. Recuerden, out todavía está marcando aquí este que está aquí, ¿sí? El que yo quiero eliminar. Anterior, perdón, out, el siguiente de out lo ata con anterior. Anterior siguiente lo ata con el out siguiente, con el que está acá. Y procedo a ese que tenga auxiliar ponerle null al siguiente y null al anterior para que inmediatamente después de eso lo elimine. En caso que sea el final,
digamos que es un poco más sencillo, porque simplemente lo que hago es atar el de atrás, ¿sí? El de atrás lo hago atar lo pongo con el get siguiente. Y ese set anterior de auxiliar, que el que está marcando al que quiero borrar, lo pongo en null. ¿Para qué lo pongo en null? Para justamente dejarlo libre y poderlo eliminar. La parte de aquí abajo, pues este simplemente es parte del ciclo que está aquí, que en caso que no lo esté encontrando, esté avanzando. Y esto que está aquí, lo que me va a decir, dependiendo de lo que con el que salga encontrado, si el nodo eliminado fue exitoso o si el nodo que quise eliminar no lo encontré. Bien, eso es con respecto a los métodos que puedo aplicar a la lista doblemente enlazada. Existen más. Ya les queda, como le he dicho en el anterior, de que ustedes sigan investigando otros métodos. Ahora hagamos funcionar estas dos clases. Vámonos a nuestro programa principal. Bien, he preparado algunas situaciones como inserciones al principio, al final, actualización de valores, eliminar valores, imprimir desde el primero, imprimir desde el último. Veamos cómo funciona este programa. Insertar al principio será el 10, antes que el 10 será el 7 y antes que el 7 aquí pongámosle 71. Y antes que el 71 el 20. Después el final será 12, 14, 8. Es decir, que tendría que imprimir 20, 71, 7, 10, 12, 14, 8 en esta primera. Desde el primero. Aquí pueden hacer uso también, mostrar desde el final. Después pues voy a actualizar un valor. El 14 lo voy a cambiar por el 90. Voy a imprimir. Desde el primero, lo mismo, pueden hacer pruebas desde el último. Eliminar otro número, el 8. Ahora voy a imprimir desde el último que le sea, el primero. Voy a eliminar el 12. Voy a mostrar desde el primero, después voy a mostrar desde el último. Vamos a ver eliminar y mostrar nuevamente. Esto vamos a moverlo. Vamos a mover esto. Vamos a formatearlo. Bien, veamos cómo funciona. Entonces observen. Era el 7, el 71 y el 20, pero el 71 antes que el 7, el 20 antes que el 7. ¿Sí? Ahora el último, los valores 10, 12, 14. Perdón, 10 era al inicio, que estaba aquí, se movió al final. Y después insertamos al final. Vean que actualizan el valor 14 por el 90. Este 14 ya pasa a ser 90. Elimina el nodo 8 que está aquí. Ya no empieza del 8, sino del 90. Es hacia atrás. Elimina el 12 de la lista. Está aquí en medio. Ya no está, ¿ves? Estoy imprimiendo desde el primer elemento al último. Estoy imprimiendo al revés, desde el 90 del último al primero. He eliminado un nodo. Eliminé el nodo número 12. Perdón, fue el número 10 que he eliminado y ya no aparece. Entonces ustedes háganle todas las modificaciones y pruebas respectivas. Ante cualquier error, y si no lo pueden solucionar, pues me lo hacen saber. Muchas gracias. Y la próxima clase esperemos sí poderla dar, que sería prácticamente la última del parcial. No, perdón. No sería la última, nos quedarían dos más. Las vamos a aprovechar al máximo para completar con todas las prácticas de esta unidad. Tengan un excelente resto de tarde.